A ver, ahí vamos. Esa. Hola. Hoy vamos a empezar nuestra primera serie, por fin hablando de Leonardo da Vinci. Si venís buscando una biografía de Da Vinci bien resumida, quédate, porque vamos a empezar por ahí. Y después quédate también porque vamos a hablar de por qué admiramos a Da Vinci. Y te va a interesar, estoy seguro. Así que empezamos. Desde que arrancamos en Instagram, siempre que hablamos de algo, lo hacemos desde el nivel 1, como si no supiésemos nada de lo que estamos hablando. Por eso es que vamos a presentar primero esta biografía de Da Vinci en 90 segundos. ¿Vamos? Leonardo di Ser Piero da Vinci nació en Vinci, cerca de Florencia, el 15 de abril de 1452, un año antes del fin de la Edad Media. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas innovadoras que serían perfeccionadas siglos después, tales como el helicóptero, el carro de combate, el traje de buzo y el automóvil. Sin embargo, muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse debido a que la mayoría no eran realizables durante esa época. A los 17 años entró como aprendiz a uno de los talleres más prestigiosos bajo Andrea del Verrocchio, donde se inició en la pintura y adquirió conocimientos en múltiples campos. Años más tarde fue enviado por Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia, a la corte de su rival político en Milán, Ludovico Sforza, para que realice trabajos para él, principalmente de ingeniero, aunque también pintó allí una de sus más famosas obras, La Última Cena. En 1505 publicó el Códice sobre el vuelo de los pájaros, un estudio de la anatomía de las aves. En ese tiempo empezó a trabajar en un retrato que se convertiría en la más famosa obra de arte de la historia entera, la Gioconda o la Mona Lisa. ¿Cómo le dicen ustedes? Déjenlo en los comentarios. En 1510 fue a Roma a trabajar para el Papa León X de la familia Medici, pero no recibió muchos trabajos importantes y se fue decepcionado. Así que en 1516 se fue a Francia y pasaría allí sus últimos años trabajando para el rey francés Francisco I. Murió el 2 de mayo de 1519 y fue enterrado en el castillo de Amboise, donde hasta la fecha descansa el gran Leonardo da Vinci. ¿Ustedes agarran todo? O sea, todo lo que dice lo agarran, pues yo no lo agarro. O sea, si ustedes lo agarran, o sea, hay que escucharlo 10 veces para agarrar lo que dice. Ahora que ya tenemos la biografía, vamos a pasar a nuestro tema de hoy. ¿Por qué admiramos a Da Vinci? Y para eso presentamos a nuestro invitado de hoy, que fue diseñado por el mismísimo Leonardo da Vinci como el hombre perfecto. Justo en una serie donde tratamos de no idealizar, traemos a la idealización de Da Vinci. Así que bienvenido a la Argentina, el hombre de Vitruvio. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué vino? Vino para traernos las 8 razones por las cuales admiramos a su creador, Leonardo da Vinci. Tenemos acá de este lado las 8 razones. Vamos a ver la primera, a ver. Fue genial en muchos campos a la vez. Bueno, en la biografía ya vimos todo lo que Da Vinci era capaz de hacer. Esto me parece admirable desde el siglo XXI, porque estamos acostumbrados a lo contrario. Es como si el mundo actual nos obligase a especializarnos, a concentrarnos en un trabajo, en una profesión, en una ciencia, en una especialidad. Por eso siempre me llamó la atención Leonardo, aunque no sea el único polímata de la historia, sí es el que más se destaca por la cantidad de ramas en las que pudo desarrollarse al mismo tiempo. Un genio, millonario, playboy, filántropo. A ver la segunda, vamos, a ver. Sus pinturas son extraordinarias. Esta es la faceta más conocida, ¿no? Porque Leonardo es un antes y un después para la historia del arte, sin lugar a dudas. No solo por el lugar que ocupa hoy, sino que ya en la época era considerado un genio. Esto se puede ver desde que Verrocchio lo invita a que colabore por primera vez en una obra que es El Bautismo de Jesús, donde ya Leonardo muestra su costado innovador. Esto es lo que pinta Verrocchio y esto es lo que pinta Da Vinci. ¿Ven la diferencia? Esa diferencia que ya es evidente acá se va haciendo cada vez más evidente a lo largo pasan sus obras, sobre todo en las dos más importantes. La Última Cena, la cual tarda 2 años en terminar de pintar, y la Mona Lisa o la Gioconda, para la cual tarda muchos años más. ¿Cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. Si quieren saber más sobre la Última Cena y la Gioconda, pueden ir a nuestro Instagram y buscar las historias destacadas. Y de paso, ya que están, nos siguen y bueno, aprovechamos, ¿no? Vamos a la siguiente, a ver. Sus inventos son extraordinarios. La expresión adelantado a la época es medio tramposa siempre, porque esconde que cada persona es fruto del tiempo en el que vive, de su experiencia y de su historia. Es decir, Leonardo es un hombre del Renacimiento italiano de principios del siglo XVI y de fines del siglo XV, pero como algunos de sus inventos fueron desarrollados siglos después, quizás pueda entender que se utilice esa frase. Sus inventos van desde las máquinas militares que diseñó para Sforza en Milán y que pueden ser consideradas un anticipo del tanque bélico moderno, el carro
que él inventa para generar un efecto especial en los teatros, para que haya un efecto de movimiento que la gente se vuelva loca, pero que se considera antecedente del automóvil. O inclusive las alas que diseñó a partir de estudiar la anatomía de las aves, con las cuales pudo lograr un vuelo de algunos metros, y el tipo que iba de piloto no era Leonardo, sino que era un colaborador de él y se terminó rompiendo la pierna en el aterrizaje. Pero esto es considerado un antecedente de las formas de vuelo que tenemos hoy en día, como el avión. Tiene un prototipo de helicóptero también. Y mientras hacía todo eso, el tipo te pintaba La Última Cena. Hay una serie de Da Vinci que se centra sobre todo en esta parte creativa de inventos de él, que es la famosa serie Da Vinci Demons, que es la única serie que conozco sobre Leonardo y es tan flashera que no se puede dejar de mirar. Aunque hay que decir que es una interpretación bastante libre de la vida de Leonardo, por decirlo de un modo bastante elegante. Ay, me la dejó barata. ¿Pasamos a la siguiente? Sus ideas son extraordinarias. Es fácil volverse universal. Conoce algo y por analogía conocerás el resto de las cosas. El macrocosmos se refleja en el microcosmos. La sangre y los ríos fluyen de la misma manera. Estas y otras ideas de Leonardo fueron reflejadas en sus obras, pero también fueron encontradas en sus anotaciones y compiladas tras su muerte. Hay reflexiones de Leonardo para todo. Para el amor, para la naturaleza, para la sociedad, para la amistad, para el ser humano, para todo. De hecho, el mismísimo rey Francisco I, cuando Leonardo muere, lo empieza a describir de la siguiente forma: nunca ha habido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo. No tanto en pintura, escultura y arquitectura, sino más bien en filosofía. ¿Cómo que no tanto? Va. Pasemos a la que sigue. Es el símbolo del Renacimiento. Acá puede haber gente que no esté de acuerdo, pero para mí lo primero que se nos viene a la mente cuando nos nombra la palabra Renacimiento es Leonardo, La Última Cena, la Mona Lisa, y después recién vienen Miguel Ángel, Florencia, la Capilla Sixtina y todas esas cosas. Pero me parece que Leonardo y sus obras lograron ser el ícono central del periodo. Y también lo relaciono a esto con esa idea antropocéntrica del Renacimiento, ¿no? Esto de poner al ser humano como sujeto de conocimiento fundamental y por analogía a la naturaleza, porque el ser humano era parte de la naturaleza, entonces como todo funcionaba con las mismas leyes, si conocemos las leyes del ser humano, vamos a conocer las leyes de la naturaleza. O al revés, si conocemos las leyes de la naturaleza, vamos a conocer las leyes del ser humano. Y esta idea probablemente esté relacionada con que un superhombre como Leonardo da Vinci represente a toda una época. Pasemos a la que sigue, a ver. Supo vivir de diferentes patrones. Un mecenas es una persona que financia económicamente a otras personas, generalmente artistas, para que se desarrollen en su oficio trabajando para ese mecenas. Esta es una práctica que viene desde Roma y que en la actualidad todavía existe, pero que en el Renacimiento crece muchísimo. Casi que hay renacimiento porque hay personas que lo financiaron. Y Leonardo supo aprovechar estos mecenazgos de más de una familia importante. Por ejemplo, está la familia Forza en Milán, el Papa Alejandro César Borgia y el Papa León Giuliano de Medici en Roma, y al final de su vida, obviamente, Francisco I de Francia. También antes de ir a Milán, trabajó en Florencia para el gran Lorenzo de Medici. Ordenaremos la comida. ¿Qué quieres con tu pizza? ¡Extra queso! ¿Por quién me has tomado? ¿Por Lorenzo de Medici? Sin este apoyo no hubiera podido acceder, por ejemplo, a los cuerpos disecados que estudió en Roma, ya que solo ahí existía la tecnología necesaria en la época para conservar cadáveres el tiempo suficiente para que alguien los pueda estudiar. Y todo ese prestigio que llevó a que Leonardo sea considerado el genio de la época ya en esa misma época, es el que le permitió ser patrocinado por el rey de Francia, Francisco I, quien le pagaba mucho para que Leonardo viva cerca de él. Mucho de verdad, lo aconseje y haga trabajos para él. Quedan un par todavía, a ver. Su curiosidad por el mundo. Claramente, si lográs la excelencia en tantos campos a la vez, es porque tu curiosidad por el mundo es enorme. Y esta sed de conocimiento sobre el mundo que nos rodea es un ejemplo que podemos tomar hoy en día de Leonardo. Ya que si estamos acá en este mundo actual, con tantas cosas interesantes, con tanta historia, con tanto de todo, es una pena que no lo aprovechemos y no alimentemos a ese bichito de la curiosidad, ¿no? Acá me refiero a conocimiento, pero no exclusivamente al conocimiento académico, intelectual y al que podemos aprender en la escuela, en la universidad, etc. Que sí, pero también me refiero a otras cosas, ¿no? A la cocina, a la pintura, muchas cosas. Que en este contexto, sobre todo al principio, cuando empezamos esto de confinamiento y esas cosas, hubo como una fiebre de descubrir cosas nuevas.
y después el desgaste nos fue como sacando las ganas. Pero para mí igual, más allá del desgaste, está bueno no desaprovechar esta oportunidad que tenemos y seguir alimentando esa curiosidad por seguir desarrollándonos como personas en este mundo. Hay una frase de Leonardo que va acá que dice: el placer más noble es el júbilo de comprender. Y acá linkeamos con la última, a ver. Poner a la ciencia por sobre todas las cosas. Fe en la ciencia parece un oxímoron, pero es lo que tenían los hombres del Renacimiento. La confianza en que mediante el conocimiento podían acceder a las leyes generales del universo en su totalidad. Y Leonardo es un referente de esto, porque aún en los momentos en los que está trabajando para la iglesia, creando la cristiandad, aún en esos momentos él sutilmente nos dice: yo no, yo creo en el conocimiento, yo le doy la espalda a esto. Y literalmente en la última cena se pinta a él en el lugar de Mateo dándole la espalda a la escena. Si bien él es parte de la escena, le está dando la espalda a la escena y mirando a otro de los apóstoles en el cual pinta la figura de Platón, que en este caso simboliza ese conocimiento terrenal que hay que buscar. Y esto parece un símbolo del Renacimiento, pero yo creo que se puede tomar como ejemplo para nuestra actualidad. Y no me estoy refiriendo en este caso a las religiones, porque artículo 14 de la Constitución, libertad de culto, sino que en este caso me estoy refiriendo, y espero no terminar muy enojado, porque siempre que hablo de esto me enojo mucho, me refiero a lo que llamo las pseudociencias del mal. Todas esas mierdas, como los antivacunas, que andan dando vueltas por ahí. Ante toda esa basura, sigamos el ejemplo de Leonardo y démosle la espalda a esas cosas para volver al camino del conocimiento científico. Seguramente este no va a ser el único video que vamos a tener en este canal sobre Leonardo da Vinci, porque es una figura interminable y nos quedaron un montón de cosas afuera, pero lo más importante está, y este video es un gran resumen de por qué siempre que me preguntan un personaje histórico, un pintor, un inventor o lo que sea, yo digo siempre la misma respuesta: Leonardo da Vinci. Porque el hombre hizo de todo y lo hizo casi siempre excelente. En Instagram tenemos historias destacadas sobre sus dos pinturas más importantes, la Gioconda y la Última Cena. Y también vamos a tener historias destacadas sobre el bautismo de Jesús, que es esta obra que pinta con Verrocchio. Pueden pasar por ahí, también pueden suscribirse acá, compartir y todo eso que ya saben y que hacen cada vez mejor, y se los remil agradezco de corazón. Así como les agradezco siempre por bancar y por llegar hasta el final en todos los videos. Me queda decirles nada más que los espero en el próximo capítulo para seguir admirando a otra persona. En este caso vamos a ver quién toca. Espero que estén bien. Hasta luego, gente. Sí, dámatela. No seas mentiroso que van a agarrar todo lo que dice. Imposible, no ser unos mentirosos. ¿Por qué mienten? Sí dicen.